¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta presentación del libro, una presentación editorial que se llama Otras Miradas. Es un volumen que va a ser, les platico rápidamente, va a ser, es un proyecto editorial muy interesante del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, que precisamente intenta dar voces a diferentes compañeros, a diferentes profesionales de la educación en el ámbito de la, especialmente, de la educación especial, de la inclusión. Y bueno, digamos que esta presentación tiene como, pues como motivo también festejar a través precisamente de la palabra, a través del discurso, pero también del discurso teórico, articulado en estas nuevas necesidades, ¿no? Lo que implica la inclusión y la educación especial. Hace rato en la conferencia precisamente del doctor Echeita, el doctor español, precisamente hablaba de la realidad española, con una serie de necesidades, etcétera, pero bueno, desde la realidad mexicana sabemos que operan otras condiciones más complejas, dado que un país de más de 120 millones de mexicanos, con la mitad de pobreza, que evidentemente contra 48 millones que en España está la población, cambian mucho las realidades, evidentemente desde un contexto europeo, ¿va? Pero la intención de esta presentación editorial es dar a conocer y festejar de alguna manera, festejar que a pesar de lo complicado que resulta ser en la actualidad la publicación de textos académicos especializados por motivos económicos, por motivos de mucha índole, se está haciendo un esfuerzo, me parece que muy loable, con personas, con académicos de diferentes ámbitos que nos están aportando y que nos están apoyando también con artículos para poder dar voz a los especialistas y dar también un sentido al trabajo. Eh, este, eh, esta presentación editorial que precisamente se llama Otras Miradas es, yo les comentaba, un gran esfuerzo por parte de todos los involucrados en esta área. Digamos que específicamente pasado un título, un libro específico que se llamaba Los márgenes de la inclusión, que precisamente trataba de dar un contexto, de dar diferentes voces académicos de diferentes latitudes. Específicamente, este trabajo editorial de Otras Miradas precisamente intenta, y con una portada del maestro y compañero amigo del IMSER, el maestro Machorro, este pintor con la boca, que precisamente nos ha acompañado en muchos coloquios, ha sido parte también de la vida académica del instituto, y en ese sentido, bueno, pone la portada para este primer volumen, que para este año estarán más o menos saliendo unos cuatro volúmenes, esperamos que así sea, intentando precisamente lo que les comentaba, dar voz a los especialistas en el área, ¿no? Y fíjense que lo importante es que no solo pues voces de latitudes como España o como Sudáfrica, sino también de aquí del territorio nacional, y de lo que implica también el INSEE en el ámbito estatal. Es decir, a veces parece que perdemos el contexto, sin embargo, este contexto es muy significativo porque pues estamos pensando la educación especial, estamos pensando específicamente la educación, pues desde un ámbito estatal, ¿no? En este de Otras Miradas, trata de dar una visión amplia, precisamente porque es una manera diferente de ver, es una manera que tenemos que reinventar como parte del discurso, no solamente un discurso teórico, sino una práctica educativa, una práctica académica. Ahí hay artículos también de Mayra Huerta de la Universidad de Morelos para este volumen, en donde nos habla de la
cultura en el sordo y el oyente, hace algunas acotaciones, algunas desde algún punto de vista de la epistemología, digamos que genética, incorporando la importancia del desarrollo de la lengua de señas, el sentido que debe de cobrar, ¿no? En diferentes niveles o conocimientos. Precisamente el doctor Chaitia decía hace rato que esto de la lengua de señas mexicana, el sordo, etcétera, hay como hay estas barreras que existen. Sin embargo, sabemos pues que en México a través de la historia siempre ha habido una exclusión a través del propio lenguaje. Es decir, el español se entró como única lengua, sí, y cerrando las posibilidades a las 64 más o menos lenguas que existen actuales en el país. Entonces, hablamos de un país multicultural, plurilingüe en México, y en ese sentido también ha habido una poca falta de interés histórica ya a través de, de la propia formación educativa en el país, ¿no? Entonces, digamos, el diálogo que debemos establecer o que establecemos en esta, en este libro, en estos volúmenes, pues es un diálogo precisamente que nos invita a una fiesta, a platicar acerca de lo que hemos encontrado y de los propios hallazgos de especialistas. Para esto incorporamos agradecemos también mucho a doctores como el doctor Fletcher, de la Universidad de Tucson, que es especialista en educación también especial, eh, al doctor Echeita, también de la Universidad de Morelos, eh, a la doctora María Antonia Casanova, que forma parte de este comité editorial internacional, eh, y al doctor Max también de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, y bueno, una serie de gente me parece, de primerísimo nivel, eh, que te tiene mucho que decir, mucho que aportar, y la verdad es de festejar que en el INSEAD estemos sumando este tipo de discursos, este tipo de recursos, de discursos y de formas de pensamiento acerca de de este discurso de la inclusión. Entonces es un festejo. Para mí, le comentaba hace rato a la maestra Rosalinda, que precisamente es esta cuestión de festejar el aporte que se puede dar y que se puede incorporar desde las visiones que cada quien tenemos. Finalmente, son visiones personales que se van enriqueciendo con las propias vivencias educativas. Y en este caso, pues les comparto que la portada, pues, pertenece precisamente a este compañero pintor con la boca, eh, Jesús Machorro, que nos ha acompañado en muchas actividades en el IMSET. Ya prácticamente también se han hecho algunos dossiers por parte de la revista Ethos, por este vínculo que tiene, pero también entonces es darle reconocimiento y darle voz y la imagen a los propios artistas del Estado que cuentan con una gran trayectoria que me parece que desde aquí podemos aportar, desde el propio contexto, desde la propia realidad, ¿no? Y en este caso me permitiría yo ceder la palabra a la maestra Rosy, porque ella hace una semblanza, pero muy interesante, acerca de todo lo que conlleva, digamos, que el INSED, a través de esta larga historia, pues con mucha trayectoria, acerca de esto que ha ido formando, ¿no? Este gran evento de inclusión en todas sus ramas, en todas sus variantes, en todas sus vertientes, que ha convocado a muchos especialistas y que en este caso creo que se está fortaleciendo más esa área, ¿no? Con esta interesante publicación. Entonces, la maestra Rosy nos aporta esta semblanza, esta manera muy general, pero también muy aportativa, en el sentido es que cuando nace este encuentro, de alguna manera la vida institucional, como sabemos, es parte de un contexto y va transformando también, va generando nuevas voces. Y bueno, sin más, yo me gustaría que la maestra Rosy nos compartiera un poco más de su trabajo que aquí nos aportó para el trabajo del libro. Adelante, maestra. Muchas gracias, Carlos. Y pues sí, cuando me hicieron esta invitación fue un poquito abrir el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Eh, Ver una institución, los aportes de una institución
no es nada más el aporte académico, sino lo que hay detrás de esos aportes académicos, cómo se van formando y por qué se van formando. Al hacer ese recuento, esa semblanza de lo que han sido los coloquios de educación especial, pues me llevaron allá por los años 90, cuando el IMSED apenas estaba naciendo. El IMSED nació en 1986, y el primer encuentro de educación especial vino con los primeros años de la década de los 90. Y en realidad era una especie de experimento académico, era una reunión en la que apenas se empezaban a tocar aquellos temas que para entonces eran tabú. Se hablaba entonces de gentes discapacitadas, hablaba de gentes con padecimientos, porque así se le llamaba en ese momento a cualquier tipo de discapacidad, ya fuera intelectual, ya fuera física, ya fuera mental. El INSED vio la enorme necesidad de en ese momento abordar el tema. ¿Por qué? Porque éramos pioneros y empezábamos apenas a ver lo que era precisamente la educación especial, ¿no? En ese sentido, recuerdo que en 1900, perdón, hacia 1995, 96, ¿sí? El tema principal era hablar de integración. Se mencionaba mucho la integración, ¿sí? Y no la educación especial, la pongo entre comillas, la educación especial tratando al alumno como un ente aparte del resto de los niños. Se acostumbraba, y a mí me tocó verlo de manera presencial, que a muchos niños en los salones de clases de los que se les llamaba normales, no se les permitía entrar. ¿Y por qué no se les permitía entrar? Pues simple y sencillamente porque para el maestro era una carga adicional de trabajo, porque ellos argumentaban, a veces, no sin razón, que el atender directamente a un niño con una discapacidad le significaba desatender al resto de su grupo. Entonces, una de dos, o ponían al niño en un rincón de la clase, o bien hablaban con los padres y los enviaban a instituciones especializadas para que fueran atendidos ahí. Ahí, bueno, ¿qué hacían? O les atendían la discapacidad o les atendían la escolaridad, una de dos. Y obviamente los niños eran de alguna manera segregados. La realidad es que eran niños segregados. El IMSED empieza con sus coloquios de educación especial una vez cada 2 años. Muchos se preguntarán, bueno, también tenemos un evento muy grande que es el Encuentro Nacional de Investigación Educativa, que ya va por su edición 32, 33. ¿Y por qué el coloquio de educación especial va en el 22, cuando empezaron casi simultáneamente? Porque originalmente el coloquio de educación especial se hacía cada 2 años, en tanto que el encuentro, ese sí, ha sido año con año con año. ¿Sí? Por eso vamos en el 32, 34, 35 años que tiene de existencia la institución, pues vamos más o menos parejos, pero el coloquio vamos en el 22 por ese motivo, y más cuando se presentan situaciones como la del año pasado que hubo que cancelar porque se nos atravesó una pandemia. Entonces, en este caso, es interesante ver cómo ha ido evolucionando el INSED en sus enfoques en la educación especial. Hacia 2002, cuando era director de la institución, el doctor Rogelio Raya Morales, él planteó que lo que un niño con necesidades de educación especial esperaba de nosotros, de la sociedad, de sus maestros y compañeros, y de todos los que lo rodean, es que lo consideraran humanamente como a los demás niños. De ahí que la escuela deba adaptarse para garantizar a ese niño especial, en muchos sentidos, el derecho a la dignidad de la persona. Y vaya que sí tenía razón el maestro Raya, el doctor Raya. El tema de ese coloquio, que por cierto fue el cuarto, fue prevención, discapacidad y rezago educativo. Se empezaban a presentar estos problemas de los que ya les hablaba, que los niños con discapacidad presentaban rezago educativo, no porque tuvieran un impedimento, sino porque sencillamente no se les daba la atención que debían de dársele.
así continuaron, digamos, el trabajo, la elaboración técnica, la elaboración teórica de carácter multidisciplinar y buscar hacer una integración profesional interdisciplinaria en el INSED. Y así, caminando, se llega a una séptima edición del coloquio, cuando llega con nosotros un muy entrañable maestro que hoy desafortunadamente ya no está aquí con nosotros, el maestro Francisco Silva Horta, que fue de alguna manera pilar de estos coloquios de educación especial. Por mucho tiempo, el maestro Silva Horta, de quien por cierto uno de los salones del IMSET lleva su nombre, advertía que todos los avances científicos, psicoanalíticos y académicos nunca estarían de más para solucionar las graves deficiencias y marginaciones que sufren los niños en el ámbito de la educación especial. Es innegable que él puso el dedo en la llaga y propició que se generara la investigación y discusión para resolver los problemas que se estaban enfrentando en ese momento, para encontrar opciones que ayudaran a la mejor integración a la vida cotidiana. Se seguía hablando de integración. Y el maestro sabía de lo que hablaba porque él, déjenme comentarles, que él era director de la escuela para sordos. Seguimos caminando ya bajo la directriz del maestro Silva Horta hasta el séptimo coloquio de educación, en el que ya hubo propuestas sobre estrategias y alternativas de solución a esas necesidades educativas especiales. En ese evento empiezan a entrar temas ya tan interesantes como lo era la educación física en la educación especial, las personas con capacidades diferentes y el trabajo, la participación de los padres de familia en la terapia del lenguaje, la familia, la discapacidad y crisis, una mirada especial. O sea, empiezan a ser integrados a este importante campo del conocimiento, padres de familia, no nada más maestros, y la sociedad en general. Se ofrecieron en esa edición, en la séptima edición, nuevas opciones y propuestas para que los directivos y docentes de institución, investigadores educativos, profesores, alumnos y demás, que tuvieran interés en este campo, que pues le entraran, que vieran que los niños y los jovencitos con problemas especiales, le llamaban también en ese momento, se pudieran educar, ¿sí?, de la mejor manera. Para entonces, estamos hablando del 2003 o 2004, ya lo que más se menciona, digamos que el último aporte del conocimiento era la integración. Estábamos metidos con la integración. Para 2005, pues ya era momento, después de 10 años de estar trabajando en este tema, de proponer estrategias y alternativas, porque ya se veía que era importante la concientización de los maestros, porque no era compatible. En ese momento, si recuerdan, si los ubico un poquito históricamente, en el 2005 es cuando se dieron los movimientos magisteriales, en donde se dio la decisión del CENTE, donde nacen lo que todavía en ese momento no se llamaba Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero sí el movimiento de base del magisterio, en donde una de sus banderas era precisamente la integración de los alumnos. Ellos abanderaron mucho. Pero el INSET salió un poquito aquí al tiro y les dijo, ¿saben qué? No es nada más ser democráticos si se tienen actitudes retrógradas con respecto a los alumnos con necesidades especiales. Para el INSET no era demagogia decir que estos niños pueden y deben integrarse a las aulas, puesto que había evidencia de los buenos resultados en sus estudios. Palabras, creo yo, bastante sabias del maestro Silva Horta, ¿sí? Y el que era en ese momento el jefe del Departamento de Psicología del INSET, Juan José Chagoya Gaona, que hoy es director de la Normal Urbana Federal, consideró que era una injusticia mantener a los alumnos discapacitados apartados del resto de la sociedad, porque eso les dificultaba la vida y además no les estaba dando, digamos, las herramientas para que pudieran seguir avanzando. Dijo que ante las limitantes que ellos tenían, era importante orientarse hacia la integración en el aula, pero no era, desafortunadamente en este instante, no era cabalmente aceptado por los profesores, quienes decían que no estaban capacitados para brindar ese tipo de educación, pero que en realidad no tenían más bien la disposición para dar un esfuerzo adicional y con ello pues una educación diferente. Aunque bueno, en las calles ellos argumentaban pues, que había que integrarlos, ¿no?
También en alguna de esas partes se habló de que la mayoría de los maestros en la entidad adecuaban sus clases a los alumnos promedio y no ponían la atención necesaria a los alumnos con, aquí una cosa interesante, con actitudes sobresalientes o a los de menor aprovechamiento, porque mucho se habla también, abriendo aquí un pequeño paréntesis, acerca de los alumnos que les decía que en esos momentos se hablaba de los niños con discapacidades motoras, con discapacidades mentales, pero no se hablaba de los niños sobresalientes, no se hablaba de los niños que tenían aptitudes destacadas en matemáticas, en música, en la literatura, en el arte. Se crean algunos espacios en algunas escuelas aquí en Morelia, me acuerdo mucho de la Madero y Pino Suárez, que tenía un aula especial para eso, donde a los niños se les daban, a los niños sobresalientes también se les daba atención, en la Rector Hidalgo también se les daba ese tipo de atención, pero eran bien poquitas. Y desafortunadamente se desaprovecharon muchas de de los aportes que estos niños destacados, estos niños sobresalientes, podrían dar. Creo que en este momento, pues ese programa pues se encuentra un poquito rezagado, ¿no? Ya no se le ha dado mayor impulso. Eh, y ahorita, bueno, hablando de, de los aportes y considerando pues que en este año el coloquio de educación especial ha tenido grandes conferencistas internacionales y va a tener todavía algunos más, pues también me venían a la mente muchas personas que han desfilado por estos espacios, como el doctor Matías Nadalud de la Universidad de Washington, de este doctor Víctor Hugo Flores Higuera, que venía de una oficina especial de la Presidencia de la República, y así por el estilo, era parte ya de nuestro coloquio la maestra Margarita Nieto, que año con año nos acompañaba. En fin, sería muy largo enumerar a todas las personas que tomaron parte en estos trabajos, ¿no? Había gente que venía de CONAPRED, había gente que venía como hace un rato lo mencionó Carlos, que venían de otros continentes, y que hacían una verdadera fiesta académica aquí en Morelia, porque eran presenciales, porque estábamos ahí. Era la reunión de más de 1000 personas que tenían un objetivo común. Y llegó un momento en el que por ahí del 2012, 2013, se dijo, bueno, ¿y por qué no incorporamos también a la sociedad? Y se llevó el coloquio de educación especial a las calles. ¿Cómo se llevó a las calles? Se hicieron festivales en donde participaban niños especiales de toda la República, mostrando su arte, mostrando que sabían cantar, que sabían bailar, que sabían eh, mostrar sus talentos. Pues no se nos olvida que por ahí en el 2014 hubo un festival que rebasó incluso los límites de la Plaza Melchor Ocampo, porque pues tan acostumbrados que estábamos a las los distintos manifestaciones de carácter, en las que se hacía algún reclamo. Llega el IMSED, pone una tarima y sube ahí a sus niños especiales. La gente estaba alucinada viendo cómo estos niños, su nobleza, su corazón, su alma, su alegría, que fueron no pocas personas de la sociedad las que se acercaron al INSED para preguntar, ¿cómo le hacemos? Yo tengo un niño especial, yo no quiero que él esté guardado, yo quiero que ese niño participe, ¿qué debo de hacer? Y desde entonces el INSED tomó de alguna manera una encomienda, atender y ayudar a los padres de familia, a las familias completas, para que no nada más aceptaran que tenían un niño o un jovencito especial, ¿sí? En todos sentidos, sino que tenían alguien que venía a enriquecer sus vidas. ¿Sí? Hacia el noveno coloquio, allá por 2007,
También, si estábamos hablando de integración, pues vamos a hacerla pues, con todos los elementos de los que tiene, pues, de los que puede echar mano el INSEE. Pues se integraron también las sedes Pacífico, Guacamayas y Zitácuaro para llevar a cabo actividades alternas. Simultáneamente a lo que se hacía aquí en Morelia, también se hacía en Guacamayas y Zitácuaro y con el mismo impacto que tuvo para Morelia, se tuvo para estas regiones. Eh, seguimos ahí, un poquito seguía siendo de las suyas el IMSET como, digamos, ser la punta de lanza para que la gente viera este campo del saber como algo necesario, no nada más para los niños o los jóvenes que tenía en casa, sino para toda la sociedad. ¿Sí? En este sentido, la educación especial estaba siendo analizada desde distintas vertientes, desde un campo disciplinar ligado al conocimiento pedagógico hasta un campo de investigación, de elaboración teórica de carácter multidisciplinar, perdón, multidisciplinar y como un campo profesional interdisciplinario. Brinco un poquito ya hasta tiempos ya más para acá, más recientes, ya de la década pasada, ¿no? En la que se abordaban ya temas como necesidades educativas especiales y en 2012, ¿sí? Se empieza a sonar ya una palabra que hoy ya nos es más cotidiana. El tema era necesidades educativas especiales y adaptación en la educación inclusiva. Los temas relevantes, ¿sí? En donde, por cierto, participó alguien que ahora tuvimos también en este evento virtual, fue Eliseo Guajardo. Él habló en aquella ocasión de acerca de que las necesidades educativas especiales no son una categoría psicológica, sino educativa. ¿Sí? Hubo temas tales como la medicina de rehabilitación y su papel en la educación especial, leer y escribir en la diversidad. ¿Sí? Se ofrecieron también temas como las funciones ejecutivas en los niños con TDD, la sexualidad en las personas con discapacidad, que por cierto ese también fue taller, y estuvo a reventar, no cabía nadie en los dos salones en los que se ofreció este taller. Eh, y hoy, bueno, estamos llegando a un año muy especial. El año pasado, como bien recordaba por la mañana la doctora Cecilia Izarrarás, no fue hoy en la mañana, fue ayer cuando recordó que hace un año estábamos haciendo una rueda de prensa para pues anunciar, como cada ocasión que vamos a tener un evento como este, lo hacíamos, una rueda de prensa para anunciar los contenidos y lo que íbamos a ofrecer, cuál iba a ser la temática, cuáles iban a ser la logística. Y por la mañana nos cae una noticia que fue así, que nos cayó como balde de agua, ¿no? Pues se suspenden todas las actividades para evitar contagios. En ese momento no se estaba hablando ni de educación virtual, ni de qué vamos a hacer. Se hablaba de que iba a ser un receso de 2, 3 semanas, 4 semanas si acaso, y que pues se podría posponer el coloquio para la segunda mitad del año. Ese fue, digamos que el anuncio que el INSEE hizo en ese momento. Nadie se esperaba que una enfermedad de la que poco se sabía nos iba no a golpear, yo diría que no a golpear, nos iba a transformar la vida académica. Nos está llevando, no sé si sea únicamente mi impresión, pero la pandemia nos obligó a tener modernidad educativa, nos obligó a voltear los ojos hacia la tecnología que si acaso usábamos para buscar un libro, ¿no? Nos obligó a ver que la educación a distancia es muy importante también y que todos los escolapios y los educadores deben de conocer los principios básicos de lo que es la educación a distancia. Salpicada ahora, poniéndole, digamos, como sal y pimienta, la educación virtual y el uso de aulas virtuales y en línea. Estamos viendo, y otra vez el INSET vuelve a ser punta de lanza en eso, que sí es posible este tipo de educación,
que sí es posible llevar coloquios de educación especial como este en su 22 edición, en donde se pueden hacer grandes aportaciones y que además la tecnología está de nuestro lado para dejar ahí esa memoria que estamos encontrando en YouTube, esa memoria que estamos encontrando en las redes sociales, esa memoria que ya queda para que futuras generaciones la puedan consultar cuando quieran y donde quieran. Entonces, bueno, el 22 Coloquio de Educación Especial nos sigue dando lecciones al interior de lo que es el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Muchas gracias, maestra Rosy. Y precisamente ahorita que estaba recordando y haciendo esta semblanza tan interesante de la vida académica del INSET, pone muchos puntos ahí interesantes sobre la discusión precisamente el camino conceptual que ha tenido la educación especial, la inclusión educativa, desde el punto de vista médico, antes más ligado a algún problema específico, o después ya más ligado a un enfoque pedagógico, anteriormente más a las dificultades del aprendizaje, ahora más a un enfoque curricular, pedagógico, etcétera, y que de alguna manera nos hace repensar, replantear, incluso la propia espacialidad, el propio espacio, la propia convivencia. La ciudad se transforma también porque se vuelve parte de un problema donde vivimos, es decir, esta pandemia también lo que enseña, lo que muestra es que esta espacialidad, como decía hace rato el doctor Cheita, precisamente las ciudades más de acceso, con accesibilidad para etcétera. Sin embargo, lo vemos en un ámbito social cerrado, digamos, esta necesidad de espacialidad, de libertad, de movimiento, etcétera, y que ahora, pues con los confinamientos nos vemos en la imposibilidad de muchas cosas. Y precisamente marcabas que hace precisamente un año llega la pandemia para acelerar muchas cosas, cambiarlas, transformarlas, no solamente en el ámbito educativo, sino una serie de componentes de muchas formas, ¿no? A mí me gustaría este volumen de alguna manera inaugura, porque es histórico en el sentido en que después de una pandemia y de este problema, vuelve a replantear cosas, vuelve a repensar las cosas, pero desde otro punto de vista, por eso son otras miradas, ya después de haber tenido acceso y tener otras posibilidades también de experiencia, que desde luego nos deben y nos invitan a repensar o replantear el problema educativo en general y en particular especial de la inclusión educativa. Me gustaría finalmente ceder la palabra a la doctora Karen para que nos presentara precisamente esto de esta visión poco médica, digamos, que tenía la educación, la inclusión, la educación especial, un enfoque más médico a partir de especialidades específicas, y ahorita esta otra visión que trata de incorporar esta inclusión, es decir, más en el ámbito curricular, más en el ámbito del aprendizaje o de los diseños, ¿va? Que tratan también de adaptar cosas. Doctora Karen, si gustas compartirnos un poco de tus experiencias al respecto. Con gusto. La verdad es que esta fiesta ha sido maravillosa. Hemos construido posibilidades, hemos generado oportunidades durante la emergencia, en crisis. Y yo les quiero compartir la visión de que el generar estas oportunidades o estas posibilidades son procesos de inclusión desde los conceptos que tenemos ahora instalando. Porque justo toda esta narrativa que nos hacía Rosalinda sobre la evolución y que además nos sirve para reconocer nuestra vida institucional, que además es grande, es rica, considero yo que cuando hablamos de inclusión podemos justamente, Carlos, como decías, en esta evolución conceptual, no solo de palabras, sino conceptual, la significación que tiene, el replantear y repensar lo que es el acceso al conocimiento, lo que es democratizar el conocimiento, lo que es reorganizar las formas de distribuir el conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando o cuando nos preguntamos
sobre esta generación de conocimiento, sobre cómo llegamos al conocimiento, los profesores, los estudiantes, cuando hacemos esa pregunta, cuando nos replanteamos y pensamos esto, vienen alternativas nuevas a nuestra mente, a nuestra posibilidad, a nuestra intervención, a nuestra gestión directiva, a la organización institucional. Y esto es inclusión. Y aquí se identifica el entorno, el contexto. Ya no está centrado en el sujeto. Entonces, esta posibilidad que de manera institucional se ha vivido, donde han incluido a otros agentes, a otros grupos, a otros sectores, lo hemos platicado ampliamente, donde las exclusiones son desde cualquier condición, como bien lo dices, desde la lengua, desde, en este caso, los propios sectores educativos, la propia educación en su sistema, en su esquema a veces tan rígido, deja fuera, deja sin posibilidades a muchas personas. Entonces, justamente esto es inclusión. Ahora, es importante reconocer que el camino o quien abre la puerta en determinado momento a este proceso de inclusión es la educación especial. Porque quienes históricamente han enfrentado una exclusión son las personas que de manera visible te presentan una discapacidad, un déficit orgánico o en la función, que es este primer abordaje que incluso en el instituto se trabajó, según lo que nos comenta ahorita, nos comparte Rosalinda. Entonces, hablar de inclusión en este momento, en el 2021, en medio de la crisis, implica repensar estos entornos a estos sujetos y todos los elementos que van limitando las posibilidades. Hoy, la más grande, una de las más grandes es el confinamiento. El que no nos permiten, no tenemos en la escuela, no tenemos en las instituciones educativas la actividad presencial. Y no teníamos muchos o la mayoría la posibilidad de llegar a los estudiantes, de llegar con los profesores, de acceder al conocimiento o tener posibilidades, insisto, de democratizar el propio conocimiento. Entonces, estos son procesos de inclusión. Y siguiendo al doctor Echeita, incluso a Booth, en su trabajo metodológico sobre el índice de inclusión, ellos mismos nos dicen que para modificar las prácticas, que sería el ejercicio del docente frente al grupo, el ejercicio que tenemos en las colaboraciones para realizar cierta labor, también tenemos o vamos a modificar los mecanismos. Puntualmente, lo que hicimos en el instituto fue trasladarnos a estos espacios, a estos medios, y lo hicimos porque a partir del diagnóstico que se aplicó el año pasado, a través de las encuestas, pudimos identificar que la mayoría de nuestros estudiantes y que prácticamente todos nuestros profesores tenían estos recursos. Por eso es que se planteó un evento de este tipo o en estos mecanismos, para tener prácticas virtuales. Si no hubiéramos podido tener estas posibilidades desde nuestra población, sería muy difícil lanzar una iniciativa, un mecanismo de trabajo a distancia en medios digitales. Entonces, son procesos de inclusión que incluso, digo yo, que todavía son un desafío. Son un desafío porque todavía hay gente que se queda limitada en las posibilidades, que no tiene el acceso total al conocimiento, al proceso de aprendizaje, a la participación, y que es el gran reto, que evidentemente, insisto, en su origen está centrado o estaba centrado en la condición de discapacidad, pero que sabemos hoy también que la razón de género es otra de las condiciones que excluye, que limita posibilidades, o la razón de la lengua, que hemos hablado tantas veces, que aquí en el instituto hemos potenciado y hemos buscado difundir el gran trabajo que se hace en el Centro de Idiomas, o particularmente con la lengua de señas, que creemos que puede alargar y profesionalizar, incluso llegar a un nivel de interpretación en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad, que permita dar acceso a todas las comunidades o a la mayoría de las comunidades que al día de hoy siguen viviendo exclusiones. Entonces, crear estas posibilidades es hablar de inclusión. Crear nuevos mecanismos es hablar de inclusión. Pensar en cómo estar aproximándonos a nuestra comunidad es hacer inclusión. Entonces, aunque lo llamemos inclusión, yo considero que muchos profesores han trabajado desde la pedagogía de la diversidad
desde su vocación y han logrado que los estudiantes accedan al conocimiento que ellos pretenden enseñar. Y eso es algo que también no podemos desacreditar, porque incluso el concepto diversidad está ya en el esquema de muchos profesores y logran hacer estos ejercicios. Incluso, por poner un ejemplo, voy a situar toda esa gran tradición que existe en México sobre la escuela multigrado. Es justo eso, hacer adaptaciones para que todos los estudiantes puedan llegar o acceder a un conocimiento, aun cuando tienen distintos referentes entre los miembros del grupo. Entonces, estas posibilidades ya están en muchos profesores que practican pedagogía de la diversidad y otros tipos de pedagogía que sin duda abren posibilidades, eliminan barreras, disminuyen barreras y permiten colocar al hombre a la altura de su tiempo. Entonces, contentas, agradecidas con la posibilidad que el instituto nos brinde desde su gran historia, su identidad que es consolidada en relación a la educación especial, a la educación inclusiva, me atrevo a decirlo, no porque seamos doctos en el desempeño, sino porque estamos en esa mejora continua. Y el mismo Booth lo dice, inclusión no es una meta alcanzada, inclusión es un proceso, es una forma de estar, porque todo el tiempo surgen barreras y todo el tiempo me cuestiono, todo el tiempo digo, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Cómo puedo generar oportunidades? ¿Cómo puedo generar posibilidades para estos estudiantes, para estos compañeros, para esta institución, para esta comunidad, para este municipio, para esta población y como lo decía yo hace un rato, para esta humanidad? Entonces, inclusión no es una meta, es estar constantemente en la revisión, constantemente en el análisis de las prácticas, de nuestras concepciones, de nuestras creencias, de nuestras formas de hacer y siempre procurando hacerlas accesibles, hacerlas cercanas a las comunidades, a nuestros contextos particulares. Entonces, con el gusto de participar siempre y de impulsar, de poder vivenciar el poder de la palabra escrita. Me parece muy importante que desde el instituto, que nuestra comunidad y que los especialistas a nivel internacional y nacional estén involucrados en este proyecto de palabra escrita, porque es justo eso. El instituto levanta la voz y dice, este es el camino, vamos por acá. Y eso es fuerte, eso nos hace sentir orgullosos a nivel institucional de que hay un liderazgo, hay una punta de lanza, como lo dijiste, Ros, sobre el tema de educación especial y sobre la inclusión educativa. Entonces, con esto también digo que a nivel institucional podemos hablar de inclusión desde los distintos ámbitos de que se trabaja la inclusión, desde las distintas líneas de inclusión, porque la palabra escrita tiene fuerza, tiene mucha fuerza y tiene historia. Entonces, esta parte podemos nosotros mantener, difundir, compartir y ayudar a mejorar esta humanidad de la cual somos parte y que todo el tiempo estamos trabajando para dignificar. Con eso, Carlos, dejaría yo mi comentario agradeciéndote. No, pues muchas gracias, doctora, gracias. Yo quisiera también ir cerrando agradeciendo a todos los que participaron y hacen posible esta publicación y sobre todo también decirles que evidentemente todo esto evidentemente es muy contextual, es muy un problema específicamente que en México cobra relevancia y toma sus propias variantes, sus propios carices, es decir, cuando lo piensan desde el punto de vista europeo, evidentemente es muy difícil, muy otra latitud, otras posibilidades, otra cuestión económica que evidentemente cuando son grupos desbordados de 40 o 50, que el docente los tiene tiene que hacer adecuaciones, tiene que ver cómo trata a todos los niños en el aula, es más complejo, ¿no? Cuando a veces nos señalan que la educación en Finlandia y que sí, pero pues son grupos reducidos de 12 o en España que son grupos más reducidos. Entonces, sí son problemáticas muy repensadas desde México, pero evidentemente poco nos, como decían algunos pintores del muralismo, pues atrás de la cortina que repensar o sumar varias voces internacional, ¿no? Y finalmente es una publicación como las otras que me parece
que también incorporan y son muy inclusivas porque son de manera digital, se ponen en la plataforma para que cualquiera los quiera descargar, que también era en un libro, el papel todavía importante y que todo el mundo lo puede también adquirir, pues algún ejemplar de manera impresa, ¿no? Bueno, también agradecer a todos los compañeros, a la maestra Rosario Estrada que nos apoyó ahí para hacer revisión de artículos, a la maestra Rosalinda y evidentemente a todos mis compañeros, colegas que hacen posible esto. Sin más, agradezco a todos, a toda la comunidad. Muchas gracias, que tengan buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.